Un día de princesas. El sol aún no se había asomado por completo cuando Sofía ya estaba en la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce perfume de las fresas que cortaba con esmero. Hoy era un día especial. Lucía tenía su presentación de ballet. Un día de princesas, como lo había bautizado la niña. Sofía sonrió al recordar cómo Lucía, desde pequeña, soñaba con ser bailarina. Cada pirueta improvisada en el salón, cada reverencia imaginaria ante un público invisible, eran pequeñas pinceladas de una ilusión que Sofía se esforzaba por alimentar. Preparó panqueques esponjosos, adornándolos con nata montada y las fresas. En silencio, mientras trabajaba, una ligera inquietud le recorrió el cuerpo. Era una sensación extraña, una sombra sutil en medio de la alegría palpable que inundaba la casa. Intentó ignorarla, concentrándose en la felicidad de Lucía. «Mami, mami», la voz de Lucía resonó por el pasillo. La niña, vestida con su pijama de unicornios, corrió a abrazarla. «Huele delicioso». «Feliz día de princesas, mi amor», dijo Sofía, besando su frente. «Ahora, lávate las manos y a desayunar». Después del desayuno, llegó el momento más esperado, probarse el tutú. Lucía, con los ojos brillantes, sacó el delicado traje de su funda. Era de un rosa pálido, con lentejuelas que brillaban como pequeñas estrellas. «¿Me ayudas, mami?», preguntó, extendiendo los brazos. Sofía, con manos temblorosas, le colocó el tutú. Lucía se miró en el espejo, girando con gracia. «Soy una princesa», exclamó, maravillada. En el espejo, Sofía vio algo más que una niña disfrazada. Vio la inocencia, la esperanza, la pureza de un sueño. Y sintió, con una fuerza que la asustó, la necesidad imperiosa de proteger esa ilusión, de mantenerla a salvo de cualquier sombra, de cualquier dolor. La inquietud regresó, esta vez más intensa, como una advertencia silenciosa. Un presentimiento, tal vez. No sabía qué lo provocaba, pero la idea de que algo pudiera perturbar la felicidad de Lucía le oprimía el pecho. Respiró hondo, obligándose a sonreír. Hoy era un día de princesas. Y ella haría todo lo posible para que así fuera. La sombra del pasado. La sombra del pasado se alargaba sobre Sofía como una enredadera venenosa, constriñéndole el alma. Hacía un año exacto, un correo electrónico mal enviado, un error torpe y revelador, había derrumbado su mundo. Lo recordaba con la nitidez dolorosa de una cicatriz recién abierta. La pantalla del portátil brillando en la penumbra de la noche, las palabras crudas e innegables danzando ante sus ojos. Anoche fue increíble. Necesito verte otra vez. No iba dirigido a ella. El aire se había vuelto denso, irrespirable. La bilis le subía por la garganta. Marcos dormía profundamente a su lado, ajeno al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su matrimonio. Lo despertó, la voz convertida en un hilo tembloroso. «¿Qué es esto, Marcos? Explícamelo». Él, aturdido, primero lo negó. Luego, ante la evidencia irrefutable, su rostro se descompuso. Lágrimas, súplicas, promesas vacías. «Fue un error, Sofía. Te amo a ti. Por favor, perdóname». La habitación olía a mentiras y a café frío que había preparado horas antes, esperando a que Marcos llegara de una reunión que, ahora lo sabía, nunca había existido. El silencio posterior, roto solo por sus sollozos, fue el más largo y doloroso de su vida. Pensó en Lucía, su hija, sus rizos dorados y su risa contagiosa. ¿Cómo iba a explicarle que su papá, su héroe, había roto las reglas del amor y la confianza? La idea de quitarle a Lucía su figura paterna le desgarraba el alma. «Lo hago por Lucía», le dijo, la voz ronca. «Te perdono, pero nunca lo olvidaré. Y esto nos cambiará para siempre». Marcos asintió, cabizbajo, prometiendo ser un mejor hombre, un mejor esposo, un mejor padre. Pero la confianza, una vez rota, es como un jarrón hecho añicos.
Se puede pegar, sí, pero las grietas siempre permanecen visibles, recordándote la fragilidad de lo que fue. Un año después, Sofía seguía luchando contra esas grietas, contra la sombra persistente del pasado que amenazaba con oscurecer su presente. Entre sonrisas y secretos. El aroma a café recién hecho intentaba disfrazar la pesadez que flotaba en el aire. Sofía sirvió el desayuno con una sonrisa que se sentía tensa, un disfraz que esperaba convencería a Lucía de que todo estaba bien. Marcos, sentado al otro extremo de la mesa, hojeaba el periódico con una concentración exagerada, evitando el contacto visual. ¿Qué vas a hacer hoy, mi amor?, preguntó Sofía, dirigiendo la pregunta a Lucía, cuya mirada brillaba con anticipación. Ensayo general para el cascanueces, respondió Lucía, sus ojos danzando como los copos de nieve que pronto representaría en el escenario. La señorita Elena dijo que debo concentrarme en mis yetés. Marcos asintió vagamente, sin levantar la vista del periódico. Sofía sintió una punzada de irritación. Era siempre así ahora, una desconexión palpable. Observó las líneas de expresión alrededor de sus ojos, más marcadas que antes, notó la manera en que su mandíbula parecía tensa incluso en reposo. ¿Qué secreto se escondía detrás de esa fachada indiferente? ¿Necesitas que te lleve, Lucía?, preguntó Sofía, interrumpiendo el silencio incómodo. No, mamá. Elena va a recogerme, respondió Lucía, devorando su tostada con entusiasmo. Luego, bajando la voz, añadió, papá parece enojado. Sofía le dedicó una mirada tranquilizadora. Papá solo está cansado, cariño. Tiene mucho trabajo. Una mentira piadosa, pensó Sofía, sintiendo el peso de la suya propia. Después del desayuno, mientras Lucía practicaba sus pasos de ballet en el salón, Sofía se sentó en el sillón, observándola. La gracia y la inocencia de su hija eran un bálsamo para su alma herida. Lucía giraba y saltaba, sus movimientos llenos de pasión, ajena a la tormenta que se gestaba en el corazón de su madre. Sofía cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Necesitaba ser fuerte, por Lucía. Necesitaba descubrir la verdad, pero con cuidado, sin romper la delicada burbuja de felicidad que aún envolvía a su hija. El sonido de los pequeños pies golpeando el suelo de madera se mezclaba con el tic-tac del reloj, un recordatorio constante del tiempo que se escapaba entre sonrisas forzadas y secretos oscuros. La princesa en el escenario. Lucía, casi es tu turno. ¿Estás lista, mi amor? Sofía ajustó el pequeño tutú blanco, salpicado de lentejuelas que imitaban gotas de rocío. Lucía, con los ojos brillantes y la cara cubierta de un fino polvo traslúcido, asintió con entusiasmo. Sí, mami. Voy a ser la princesa más bonita. Detrás del telón, el bullicio era ensordecedor. Niñas nerviosas estiraban sus músculos, maestras daban las últimas indicaciones, y el aire olía a laca y sueños. Lucía respiró hondo, visualizando los pasos, la música, la historia que estaba a punto de contar con su cuerpo. Cuando el telón se levantó y la luz la bañó, Lucía se transformó. La timidez desapareció, reemplazada por la gracia y la elegancia de una verdadera princesa. Sus movimientos eran fluidos, precisos, impregnados de una emoción que sorprendía por su corta edad. Cada salto, cada giro, cada mirada contaban la historia de una joven destinada a la grandeza, pero atrapada por un hechizo. Sofía, sentada en la primera fila, no podía apartar la vista de su hija. El orgullo henchía su pecho. Lucía era su sol, su alegría, la razón por la que cada día valía la pena. Pero una sombra de preocupación ensombreció su felicidad. A su lado, Marcos aplaudía con entusiasmo, pero su mirada divagaba. Sofía lo vio inclinarse hacia adelante y hablar con una mujer sentada unas filas más atrás. Una mujer que no conocía. La mujer le sonrió, una sonrisa que a Sofía le pareció demasiado íntima. El corazón de Sofía dio un vuelco. Intentó calmarse, racionalizar. Tal vez era una compañera de trabajo, una amiga del pasado. Pero la forma en que Marcos la miraba,
la forma en que se reía de sus comentarios, le provocó un escalofrío. Volvió a concentrarse en Lucía, buscando refugio en su baile. Pero la imagen de Marcos y la desconocida permaneció grabada en su mente, como una mancha oscura en un lienzo perfecto. La música, antes melodiosa, ahora le sonaba estridente. El aroma a flores que decoraban el escenario se había convertido en un perfume artificial y nauseabundo. La magia del ballet se había roto. Lucía terminó su solo con una reverencia, recibiendo una ovación ensordecedora. Sus ojos buscaron a Sofía en la multitud, y cuando la encontraron, le dedicó la sonrisa más radiante del mundo. Sofía le devolvió la sonrisa, sintiendo un nudo en la garganta. No quería que nada ni nadie lastimara a su pequeña princesa. Y presentía, con una certeza dolorosa, que la mujer en las butacas era una amenaza. Un mensaje destructor. El telón había caído. Los aplausos todavía resonaban en sus oídos mientras Sofía buscaba a Lucía entre el mar de padres orgullosos. La encontró abrazada a su profesora de danza, los ojos brillantes de alegría. «Lucía, mi amor». «Estuviste fantástica», exclamó Sofía, estrechándola entre sus brazos. La niña olía a laca y sudor, un aroma embriagador a éxito. «Eras la bailarina más hermosa de todo el teatro». Lucía sonrió, radiante. «Gracias, mami». «¿Viste cuando hice el giro?» «Claro que sí. Fue perfecto». Sofía le guiñó un ojo. Divisó a Marcos abriéndose paso entre la multitud. Se veía eufórico, palmeando espaldas y felicitando a todo el mundo. Su encanto natural parecía haberse multiplicado por 10. «Voy a buscar un poco de agua para Lucía», le dijo Sofía, alejándose un poco del bullicio. Sacó su teléfono del bolso para ver si tenía algún mensaje. La pantalla se iluminó con una notificación de un número desconocido. «Un regalo para ti», decía el texto. Abrió el mensaje. La imagen tardó unos segundos en cargarse. Al principio, solo distinguió manchas borrosas. Luego, la imagen se enfocó. Era Marcos. Estaba en uno de los palcos del teatro, no el que habían ocupado ellos, sino uno más apartado, más oscuro. No estaba solo. Junto a él, muy cerca, demasiado cerca, estaba la mujer del teatro, la que había presentado la obra. Estaban besándose. No un beso rápido, no un roce casual. Un beso profundo, apasionado. La mano de Marcos estaba en su espalda, la de ella en su nuca. La luz tenue del palco apenas iluminaba sus rostros, pero era inconfundible. No había duda. El aire se le atascó en los pulmones. Sintió un mareo repentino, como si el suelo se moviera bajo sus pies. La imagen, nítida, cruel, se grabó a fuego en su retina. Intentó respirar hondo, pero el aire no entraba. Era como si un puño invisible le estuviera apretando el pecho. Miró a su alrededor, buscando algo que le devolviera a la realidad. Vio a Lucía, riendo mientras Marcos le hacía cosquillas. El sonido, antes dulce, ahora era una puñalada en el corazón. Sintió náuseas. Cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen de su mente. Pero era inútil. La foto seguía allí, proyectada en el interior de sus párpados. Abrió los ojos de nuevo, sintiendo un dolor sordo que se extendía por todo su cuerpo. La confianza, esa frágil estructura que había tardado años en construir, se había desmoronado en un instante. El mensaje era claro. La destrucción, inevitable. La verdad al descubierto. Sofía extendió la mano, la foto impresa temblando ligeramente entre sus dedos. El papel satinado brillaba bajo la tenue luz del salón. «Marcos», dijo, su voz extrañamente calmada, casi impersonal, «explícame esto». Marcos tragó saliva, sus ojos oscuros dilatándose al ver la imagen. La tomó con manos temblorosas, examinándola como si fuera una reliquia extraña. «Esto. No sé de qué estás hablando». «Es una foto vieja»,
probablemente de hace años. No mientas, siseó Sofía, la calma evaporándose como rocío al sol. El hotel, la fecha. Todo coincide. No soy estúpida, Marcos. Él evitó su mirada, arrugando el papel entre sus dedos. Te juro que no es lo que parece. Fue un error, una tontería. No significó nada. ¿Un error que repetiste durante meses? ¿Un nada que incluía escapadas secretas y mentiras constantes? La voz de Sofía se elevó, cargada de dolor y furia contenida. Se cruzó de brazos, esperando, exigiendo la verdad. El silencio se espesó en la habitación, pesado y opresivo. Marcos finalmente se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a brotar, resbalando por sus mejillas sin que él intentara detenerlas. Está bien, sí, tienes razón. Continuó, después de que prometí que terminaría. Pero te juro, Sofía, que me arrepiento profundamente. Nunca quise lastimarte. ¿Arrepentirte? ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Me mentiste a la cara, Marcos. Destruiste mi confianza, nuestra familia. Las palabras salían atropelladamente, como si una presa se hubiera roto. Pensé que éramos felices. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Se acercó a ella, extendiendo una mano temblorosa. Sofía retrocedió, como si su contacto quemara. Por favor, Sofía, perdóname. Estaba confundido, me dejé llevar. Pero te amo a ti, amo a nuestra hija. No quiero perderlas. Amor. Escupió la palabra con desprecio. ¿Sabes siquiera lo que significa el amor? Porque lo que hiciste no tiene nada que ver con él. Me has hecho sentir como una completa idiota, Marcos. Una ingenua que creyó cada una de tus malditas mentiras. La bilis le subía por la garganta, amarga y abrasadora. Él había contaminado todo. La noche se llenó de reproches, de acusaciones y justificaciones vacías. La verdad al descubierto había destrozado el frágil equilibrio que tanto le había costado mantener. El silencio, cuando finalmente llegó, fue aún más ensordecedor que los gritos. Oídos inocentes. Los gritos sacudieron la casa, como un trueno repentino en una tarde soleada. Sofía, con la voz quebrada, acusaba a Marcos de mentiras, de promesas rotas, de un egoísmo que parecía no tener fin. Marcos, por su parte, respondía con un tono que Lucía nunca había escuchado antes, áspero, defensivo, casi cruel. Siempre es lo mismo contigo, Marcos. Nunca asumes la responsabilidad de nada. Sofía gritó, las palabras rebotando contra las paredes de la sala. Ya basta, Sofía. No puedes controlarme. Marcos replicó, su voz retumbando. Arriba, en su habitación adornada con dibujos de hadas y unicornios, Lucía tapó sus oídos con las manos. El sonido la alcanzaba de todas formas, como si los gritos tuvieran la capacidad de atravesar paredes y almohadas. Sintió un nudo en el estómago, una sensación de frío que no provenía de la temperatura ambiente. Dejó caer su muñeca de trapo, Olivia, y se levantó de la cama. Normalmente, a esta hora, su madre le estaría leyendo un cuento antes de dormir. La discusión se intensificó. Lucía podía escuchar fragmentos de frases, palabras sueltas que la confundían. Trabajo, otra mujer, desilusión. No entendía el significado, pero la emoción era inconfundible, rabia, dolor, decepción. Un miedo desconocido comenzó a apoderarse de ella. Con cautela, como si temiera despertar a un monstruo dormido, Lucía bajó las escaleras. Cada escalón crujió bajo sus pies descalzos, un sonido amplificado por el silencio que seguía a cada explosión de ira. Al llegar al rellano, vio a sus padres en la sala. Sofía, con los ojos rojos e hinchados, le daba la espalda. Marcos, con el rostro crispado, la miraba fijamente. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, su voz un susurro tembloroso. Sus ojos, grandes y llenos de inocencia, se movieron de uno a otro,
buscando una respuesta, una explicación que pudiera calmar el torbellino de temor que sentía. La luz tenue de la lámpara de pie proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros, haciéndolos parecer extraños, irreconocibles. El aire vibraba con una tensión palpable, una energía oscura y amenazante que Lucía nunca había experimentado antes. El adiós doloroso. El silencio en la casa pesaba como plomo. Lucía jugaba con sus muñecas en el suelo de su habitación, ajena a la tormenta que se avecinaba. Sofía se sentó a su lado, el corazón latiéndole con fuerza. Lucía, mi amor, comenzó, su voz temblorosa, tengo que contarte algo importante. Lucía levantó la vista, sus ojos grandes y expectantes. Sí, mami. Sofía respiró hondo. A veces, los papás y las mamás ya no pueden vivir juntos. A veces, necesitan estar separados para estar bien. Tomó la pequeña mano de Lucía entre las suyas. Tu papá y yo vamos a vivir en casas diferentes ahora. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. ¿Eso quiere decir que papá ya no va a estar aquí? Sofía la abrazó con fuerza. Papá siempre va a ser tu papá, mi amor. Siempre te va a querer. Pero sí, vivirá en otro lugar. Lo verás seguido, te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Lucía, Sofía esperó a Marcos en la sala. Cuando él entró, pudo ver la tensión en su rostro. Sabía que lo que iba a pasar no sería fácil. Marcos, dijo Sofía, su voz firme aunque por dentro se estuviera desmoronando, esto no puede seguir así. No puedo seguir viviendo en una mentira. Necesito que te vayas. Marcos la miró, sorprendido. Sofía, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. No, Marcos, no podemos. Ya no confío en ti. Y sin confianza, no hay nada. Él intentó acercarse, tomarla de la mano, pero Sofía retrocedió. Por favor, Marcos. Vete. Al día siguiente, Marcos empacó sus cosas en silencio. Lucía lo siguió por toda la casa, aferrándose a su pierna. Papi, no te vayas, suplicó con voz temblorosa. Marcos se arrodilló y la abrazó con fuerza. Mi princesa, tengo que irme. Pero te prometo que te voy a llamar todos los días y te voy a venir a ver muy seguido. Nunca voy a dejar de quererte. Le besó la frente y se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de salir por la puerta, miró a Sofía. En sus ojos había una mezcla de arrepentimiento y resentimiento. Asintió levemente y salió, dejando a Sofía y Lucía solas en la casa, un silencio aún más profundo que el de la noche anterior llenando cada rincón. Sofía abrazó a Lucía con fuerza, sintiendo el peso de su decisión, el inicio de una nueva vida, una vida sin Marcos. Un nuevo comienzo. Sofía apretó a Lucía contra su pecho, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. Siempre estaremos juntas, mi amor, susurró, el aliento cálido en el cabello castaño de la niña. Lucía levantó la cabeza, los ojos brillantes por las lágrimas. ¿Lo prometes, mamá? Sofía le sonrió, una sonrisa que intentaba irradiar la seguridad que sentía vacilar por dentro. Te lo prometo. Siempre. Los días que siguieron se convirtieron en un torbellino de rutinas nuevas y reconstruidas. Sofía se sumergió de lleno en el mundo de Lucía. Las tardes se llenaban de cuentos leídos en voz alta, castillos de almohadas construidos en la sala, y lecciones de matemáticas convertidas en juegos con caramelos. La pequeña casa, antes inundada por la frialdad del silencio y la desconfianza, ahora resonaba con risas y canciones. Sofía aprendió a descifrar los silencios de Lucía, a entender la sombra de tristeza que a veces nublaba sus ojos. Le hablaba de sueños, de la fuerza que reside en el corazón de cada mujer, de la importancia de la honestidad y la bondad. La acompañaba a las clases de ballet, admirando su gracia y su dedicación. La animaba a dibujar, a pintar, a crear mundos nuevos en lienzos y hojas de papel. Poco a poco, el dolor comenzó a ceder, reemplazado por una sensación de paz incipiente.
Sofía descubrió una fuerza que no sabía que poseía, una determinación férrea para proteger la felicidad de su hija. Aprendieron a cocinar juntas, el aroma a canela y vainilla llenando la cocina, borrando los vestigios amargos del pasado. Los años pasaron. Lucía creció, convirtiéndose en una joven radiante y llena de vida. Una noche, mientras cenaban a la luz de las velas, Lucía tomó la mano de Sofía. Mamá, dijo, su voz suave pero firme, gracias. Gracias por haber tenido la valentía de tomar la decisión correcta. Sé que no fue fácil. Sofía sintió las lágrimas brotar, esta vez no de tristeza, sino de un profundo agradecimiento. Hice lo que tenía que hacer, mi amor, respondió, apretando la mano de Lucía. Tú eres mi mundo. Lucía sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. Y tú el mío, mamá. Siempre.